Más allá de las bravatas discursivas y los intereses geopolíticos que hay en el medio de todo conflicto bélico, hay algunas cosas que quedaron en claro después de la guerra de 12 días entre el ente sionista y la República Islámica de Irán. El primer elemento es que ni Trump, ni Vladimir Putin, ni Xi Jinping querían una escalada que se descontrole. Tampoco lo quería el ayatolá Jomenei. Si bien Trump bombardeó Irán y este respondió atacando la mayor base militar norteamericana emplazada en Qatar, lo hicieron de manera muy amable y avisándose entre sí. O al menos eso es lo que parece. El segundo elemento es que para el occidente colectivo, incluido Estados Unidos, o un sector de Estados Unidos, lo que prima ante todo es siempre el interés económico de las corporaciones. Cayeron las acciones de las principales industrias armamentísticas norteamericanas en ese primer lapso, había que rescatarlas, Trump entra en el conflicto, hace un poco de show, las acciones suben. Caso similar sucedió con el petróleo, un gran referente del pulso de los conflictos armados. El tercer elemento es que Israel no es ni de lejos lo indestructible que afirma ser. El famoso domo de hierro o escudo de hierro fue un colador oxidado para la estrategia aérea y misilística iraní. Ataques durísimos en el centro de Tel Aviv y en otras regiones que golpearon estratégicamente sobre todo centros financieros, complejos militares o locaciones parte del complejo militar israelí y logístico, como puertos y aeropuertos. No hubo escudo capaz de detener la andanada. Ni hablar que para llegar hasta Israel, primero esos misiles tuvieron que atravesar o burlar las defensas de buques norteamericanos en el Golfo Pérsico, las defensas aéreas norteamericanas en las 3 bases de Irak, las defensas de Jordania y los aviones F-35 en ese país, buques estadounidenses en el Mar Rojo y navíos norteamericanos en el Mediterráneo, además de las bases regionales británicas. Eso quiere decir que con que un solo misil iraní impactara en territorio israelí, militarmente es un logro sin precedentes para la República Islámica de Irán, ni hablar de lo que significa simbólicamente. El cuarto elemento es que la diplomacia de Rusia y de China fundamentalmente mostró tener mucha eficiencia, incluso haciéndola sin alardes, sin ser grandilocuentes. Sin ir más lejos, lo más osado quizá fue la advertencia del presidente Putin, quien sostuvo que estábamos a las puertas de una tercera guerra mundial si todo continuaba escalando. Un mensaje claro de qué iba a pasar si esto avanzaba. Quizás sea por eso que decimos que la guerra no fue contra Irán, sino que fue contra los BRICS en general. El quinto elemento fue la astucia diplomática pakistaní. No solo por decir públicamente, lo cual es muy significativo, que si Israel bombardeaba nuclearmente a Irán, Pakistán iba a estar del lado de los persas, sino que luego le propuso al mundo que Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz. Mensajes. El sexto elemento, no menor, fue el rol de las monarquías del Golfo. Casi todas se pronunciaron en un primer momento contra los ataques del sionismo, más allá de que muchas de ellas hacen negocios con el sionismo. Y luego hicieron lo mismo cuando Irán respondió atacando la base norteamericana en Qatar. Sobre todo Qatar, que al parecer además fue uno de los negociadores
o intermediarios con Irán. El séptimo elemento es que, como afirmábamos semanas anteriores, al occidente colectivo le importa poco y nada la vida de las personas que viven fuera de sus fronteras. Incluso habría que pensar, si no, habría que decir que tampoco le interesa a las que viven adentro, ni siquiera a las propias. Esto ya lo había dicho de una manera metafórica el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, allá por 2022, cuando afirmó que la mayor parte del resto del mundo, obviamente fuera de Europa, es una jungla. Y la jungla podría invadir el jardín, que en teoría es Europa. Porque la jungla tiene una fuerte capacidad de crecimiento y el muro no será lo bastante alto como para proteger al jardín. Traspolado a la actualidad, queda aún más claro con los dichos de von der Leyen, Merz, Macron: si atacan a Israel es una tragedia. Si el sionismo agrede a cualquier otro país de la región, no le importa a nadie, porque Israel tiene derecho a defenderse. El octavo elemento es que la prensa occidental, en general, está prácticamente controlada en su totalidad por el relato sionista. En todos los casos, Irán era el malo, era el enemigo a vencer, y como les gusta, él y sus proxies, Irán y sus proxies eran los enemigos a vencer o a derrotar. Ya estaban todos perdidos, venían perdiendo la guerra y la mar en coche. Pasó todo lo contrario. Dentro de Israel la censura fue total. Incluso se llegó al punto de perseguir judicialmente a quienes difundieran imágenes de los bombardeos o de los misiles que impactaban en suelo israelí. Hoy, no todo, pero mucho logró pasar ese filtro y sabemos que efectivamente así fue. El noveno elemento, vinculado a todo lo antes dicho, es que la moral occidental, si es que en algún momento existió, murió. El poder real y el poder político del occidente colectivo asesinaron a la moral. Tal como lo afirma el analista internacional y ex agente de inteligencia británico Alastair Crooke, las palabras del argentino Rafael Grossi, que conduce la Agencia Internacional de Energía Atómica, fueron el desencadenante para que un algoritmo de Palantir creara la alerta israelí para librar la guerra. Textualmente dice, como lo delinea DD Geopolitics, un medio, desde 2015 la agencia nuclear ha apoyado, o se ha apoyado en la plataforma Mosaic de Palantir, un sistema de inteligencia artificial de 50 millones de dólares que filtra a través de millones de datos, imágenes satelitales, redes sociales, registro de personas, para que puedan adelantarse a posibles amenazas nucleares. Todo el engranaje termina estando a disposición o servicio de hasta las supuestas instituciones que deberían controlar. El décimo elemento es que al sionismo le encanta asesinar pueblos vecinos. Poco después de la supuesta paz con Irán, continuaron los bombardeos en el sur del Líbano, apuntando directamente a civiles, y continuaron perpetrando el genocidio en Gaza, que hasta los propios soldados denunciaron que tenían vía libre para abrir fuego contra palestinos que hacían fila para buscar alimentos. El último elemento que nos gustaría agregar viene de la mano de un hilo publicado por el portal Spanish Revolution sobre un informe de Francesca Albanese, relatora especial para Palestina, sobre 60 empresas multinacionales que
aparecen vinculadas al genocidio en Gaza por participar directamente en esta economía de exterminio. Lockheed Martin, Leopard y Elbit System fabrican los F-35 y los F-16 y los drones, más de 85.000, que han lanzado más de 85.000 toneladas de bombas contra Gaza en este último tiempo. IBM gestiona la base de datos biométrico de la población palestina. Microsoft, Google, Amazon y Palantir integran un sistema de vigilancia, de inteligencia artificial y de predicciones que utiliza el ejército israelí. Caterpillar, Volvo y Hyundai fabrican las excavadoras que arrasan Gaza, las mismas que han derribado hogares, hospitales, mezquitas. Según el informe, se han usado incluso para enterrar vivos a algunos heridos. La vasca CAF colabora con el tren ligero de Jerusalén, conectando la ciudad con asentamientos ilegales. Mientras tanto, inmobiliarias como Keller Williams venden propiedades sobre tierras robadas. Mekorot, empresa de agua, controla el suministro en región de todo el régimen, generando un monopolio. En Gaza, el 95% del tiempo no hay acceso al agua potable. Natafilm riega cultivos ilegales, mientras el 93% del suelo palestino no tiene riego. Chevron y British Petroleum explotan el gas frente a las costas de Gaza. Glencore y Drummond suministran carbón colombiano, ignorando incluso el veto de Bogotá. BNP, Paribas, Barclays, BlackRock, Vanguard, AXA, PIMCO garantizan la deuda militar israelí. Los fondos soberanos de Noruega y Quebec invierten en esta maquinaria genocida. Y la lista sigue, es larga. Lo interesante es lo que concluyó la relatora especial para Palestina de la ONU. El genocidio israelí no se detiene porque es lucrativo. Hay gente haciendo dinero con ello. Como en el TEC las partidas suelen ser eternas y en el mundo pasan